Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes después de varios años de la última ocasión que estuve acá en este lugar. Me refiero aquí a esta iglesia, ¿no? Porque sí nos habíamos visto las otras ocasiones, los hermanos que iban al retiro de las iglesias del este, que se hacía allá en Chicago, pero que pues luego ya no fue posible entró pues la situación de la crisis económica, y luego a eso se sumó los problemas migratorios que se han dado acá dentro del país, y eso pues ha hecho que esa actividad se vaya postergando y no hemos podido hacerla de nuevo. Pero antes de esos retiros también estuve acá en una ocasión, realmente no recuerdo en qué año fue, pero me da mucho gusto verles de nuevo, ver que la obra del Señor continúa caminando y que el Señor continúa añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Ese es el objetivo de la iglesia, el poder todo el tiempo extender el mensaje para aquellos que aún no le conocen y que sean añadidos a la iglesia aquellos que el Señor quiere salvar. Quiero, hermanos, ahora invitarles a abrir sus Biblias para leer la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el libro del profeta Daniel. Vamos a buscar el capítulo número 5. Bien, leamos en Daniel capítulo 5, comenzando en el versículo 1 en adelante. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro
llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a incluir en esta oración las notas de oración que han enviado. Oremos. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos has concedido y la oportunidad de estar acá reunidos con nuestros hermanos y hermanas, gozando, Señor, de tu promesa que nos ha dicho que todo aquello que pidamos en tu nombre será hecho. Y por eso queremos poner ante ti estas peticiones de oración, para que tú, Señor, puedas obrar dando la respuesta y la salida que cada uno de estos hermanos y hermanas necesitan en su necesidad. Te ruego, Padre, que seas misericordioso
y le des la respuesta a cada persona. Y ahora que vamos a recibir tu palabra, te pedimos, Señor, nos ilumines, instrúyenos, y que tu Espíritu Santo venga para darnos entendimiento y podamos, Señor, recibir la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. Aquellas personas que aún no te conocen, sálvales, Señor, y añade cada día a tu iglesia los que han de ser salvos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, leímos un pasaje un poco largo de este libro de Daniel, pero era necesario hacerlo para poder ubicarnos en la historia que ahí está ocurriendo. Para aquellos que son lectores de la Biblia, conocen la historia completa de qué fue lo que ocurrió, y vemos que ahí hay varios personajes que aparecen, y el relato muestra cómo este rey de Babilonia, que era Belsasar, había hecho una fiesta. Luego ellos profanan los vasos sagrados que habían sido traídos desde el templo de Dios en Jerusalén, lo cual había sido varios años, varias décadas antes. Y eso provoca la ira de Dios, y aparece una mano. No había figura de hombre, más que eran los dedos de una mano que escribían en la pared, y escribieron ahí palabras que nadie pudo entender, y eso hizo que el rey se preocupara. Mandó a llamar a todos los sabios y adivinos que había en Babilonia, y ninguno de ellos pudo leer lo que había quedado escrito en la pared. Eso afligió todavía más al rey. Pero entonces aparece la reina y le dice al rey que no tiene por qué preocuparse, porque le cuenta que hay en Babilonia un hombre llamado Daniel, que es el profeta Daniel, y que en época de Nabucodonosor, este había sido sabio al aprovechar las cualidades que Daniel tenía, porque Daniel era, como lo dice ahí, sabio, inteligente, que podía descifrar enigmas, porque en 2 ocasiones él le había dado interpretación a Nabucodonosor de sueños que él tuvo. El primero fue el sueño cuando él vio aquella imagen, que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, las piernas de bronce, y que luego venía los pies de hierro, y que finalmente terminaba mezclándose el hierro con barro. Entonces Daniel le dio la interpretación de ese sueño. Luego Nabucodonosor volvió a tener otro sueño, donde él veía un árbol que era cortado, pero que quedaba la raíz, y eso también él no lo pudo entender. Y de nuevo Daniel apareció y le dio la interpretación de ese sueño, y ahí es donde la fama de Daniel corrió. Y por eso digo, Nabucodonosor aprovechó la sabiduría de Daniel, porque él lo exaltó y le dio posiciones de gobierno,
Porque con la sabiduría que Daniel tenía, las cosas marcharían bien en el imperio. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces le dice a la reina, él está por ahí en algún lugar, llámalo y él te va a descifrar el sueño. O más bien lo que había escrito la mano. Entonces el rey manda a llamar a Daniel y Daniel llega. Y Daniel le dice que efectivamente él puede leerle las palabras que aquellos dedos misteriosos habían escrito. Eso es lo que tenemos ahí en la historia que hemos leído. Pero yo quisiera hablarles, hermanos, ahora, no tanto de la historia que ahí está relatada, sino que más bien quisiera hablarles de lo que no está relatado. Porque uno ve a Daniel desde la perspectiva de Belsasar, de cómo se encuentra con él, y lo que trae Daniel es un mensaje de juicio contra Belsasar. Pero pocas veces vemos desde el punto de vista de Daniel y lo que Daniel había tenido que vivir hasta que llegara a este momento. Primero tenemos que entender que había pasado bastante tiempo desde la última vez que Daniel había aparecido ante Nabucodonosor para interpretarle el sueño que él había tenido. Aquí dice que este Belsasar, su padre, había sido Nabucodonosor. Pero realmente no era que Nabucodonosor fuera el papá de Belsasar. En realidad era el abuelo. Lo que sucede es que en el hebreo la palabra abuelo no existe. Y entonces se usa la palabra padre. Entonces cuando ahí dice que el papá o el padre de Belsasar era Nabucodonosor, lo que quiere decir es que era su abuelo en realidad. Y la reina que aparece no es la esposa de Belsasar, sino que la reina que aparece es lo que, por ejemplo, en Inglaterra llaman la reina madre, ¿no? Es decir, que era la reina madre de Belsasar. Es decir, que ella, la reina, ella sí era hija de Nabucodonosor. Entonces ahí tenemos 3 generaciones: Nabucodonosor, luego su hija, que es la reina que aparece en la historia, y luego Belsasar, hijo de la reina y nieto de Nabucodonosor. ¿Pero qué significa esto? Que entonces habían pasado varias décadas, varios años, desde el tiempo cuando Daniel había interpretado el sueño a Nabucodonosor, y ahora que es llamado por Belsasar. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues no lo dice la Biblia, pero probablemente pudieron haber sido tal vez 30 años, algo así. Cuando el capítulo 1 de Daniel comienza la historia de Daniel y dice que Nabucodonosor se llevó cautivos jóvenes, el hebreo tiene varias palabras para describir jóvenes, pero la palabra que se usa ahí se refiere a lo que para nosotros hoy sería adolescentes, alrededor de los 13, 14 años de edad. Eso es lo que tenía Daniel cuando es llevado delante de Nabucodonosor. Pero como ellos pasan un periodo de formación como de 3 años, eso llevaría a Daniel a los 16, 17 años cuando se presenta delante de Nabucodonosor. Pero ahora lo que tenemos es ya un Daniel que anda arriba de sus 50 años. Y para la época, eso era ser anciano ya. Porque la expectativa de vida era muy corta en esa época. Las personas podían vivir 30 años normalmente, y el que llegaba a 40 era porque la vida le había favorecido mucho. Pero Daniel aquí ya, dije, anda por arriba de 50, es decir, que él
ya se consideraba, para lo que era la expectativa de vida de la época, ya un anciano. Pero entonces vea esto, como le decía, veámoslo desde el punto de vista de Daniel. Habían pasado décadas. ¿Y qué había ocurrido? Nada. Nada. En todos esos años no había ocurrido nada. Lo último que sabemos de Nabucodonosor es lo que él dijo después que Daniel le interpretó el sueño que él había tenido del árbol que cortaban. Es cuando Nabucodonosor se hace loco, pero luego recobra la cordura cuando reconoce que solamente hay uno que tiene el poder, y ese es Dios, que lo da a quien él quiere, y a quien quiere se lo quita también. Ahí termina. Esa es la última vez que aparece Nabucodonosor, y por eso es que algunos incluso se preguntan si Nabucodonosor terminó convirtiéndose al Señor por esas palabras que él dijo. Bueno, pero después de eso ya no vemos que Daniel haya tenido más actividad. Es más, no sabemos nada, ni se menciona en este libro el nombre del padre de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, el que fue esposo de la reina que aparece ahí. Pero durante el reinado de este hijo de Nabucodonosor, Daniel no hizo nada. Es decir, no hubo interpretaciones, no hubo visiones, no hubo enigmas que resolver. Y muere ese rey y hereda el trono su hijo, que es Belsasar. Belsasar llega a adulto. Y en todo ese tiempo era como que si, bueno, Daniel estaba, pero que el tiempo y los años habían pasado de tal manera que a la gente se le olvidó. Se le olvidó que Daniel existía. Y por eso es que cuando Belsasar se ve ante la situación, que nadie le puede leer las palabras que habían escrito los dedos en la pared. Entonces cuando la reina madre, cuando su madre llega, como ella era hija de Nabucodonosor, ella recordaba cómo su padre en situaciones parecidas había recurrido a Daniel, y entonces viene ella y le dice: no te preocupes, que yo recuerdo que cuando Nabucodonosor, tu padre, y con eso le quiere decir tu abuelo, tenía este tipo de dificultades, había un hombre en el cual habitaban los espíritus de los dioses santos. Como ellos eran paganos, así lo entendían, ¿no? Pero esta reina se recordaba porque ella había sido una niña cuando se habían dado esas cosas con Daniel. Lo recordaba muy bien. Y por eso le dice: mira, busca, en algún lugar ha de estar. Pero vea qué interesante, que es ella la que se recuerda de Daniel, y la demás gente ya no se recordaban. Todos los sabios que ahí pasaron, a nadie se le ocurrió decir: llamen a Daniel. Y vemos que en época de Nabucodonosor, quien salvó a esos sabios fue Daniel, porque Nabucodonosor los iba a matar porque no le podían interpretar el sueño. Pero Daniel dijo: no los maten, denme tiempo, y yo voy a orar a Dios para que Él me dé la interpretación del sueño. Y reunió los otros 3 jóvenes hebreos, y juntos oraron. Y dice que en esa noche el Señor le dio la sabiduría a Daniel y le dio la interpretación del sueño. Entonces al día siguiente dijo: ya no maten a nadie. Ahí le salvó la vida a los sabios. Y dijo: llévenme delante del rey, que ya tengo el sueño y la interpretación. Porque ese era el colmo, que Nabucodonosor hasta el sueño había olvidado. Quería que le dijeran el sueño y lo que significaba. Y por eso sus sabios le dijeron: rey, lo que usted está pidiendo, eso jamás ningún rey se lo pidió a nadie, eso es una locura. Pero Dios le reveló a Daniel qué era lo que Nabucodonosor había soñado, y le dio la interpretación también. Entonces
todos esos sabios quedaron muy agradecidos con Daniel, porque gracias a él siguieron con vida. Pero vea que ahora todos los sabios que hay ya no lo recuerdan a él, porque esta era ya tercera generación. Ya no se recordaban de él. Entonces yo le decía, veamos las cosas desde el punto de vista de Daniel, cómo Daniel la veía. Después de, pongamos 30 años, pudo haber sido más, que Dios no lo había usado. Es decir, que para Daniel había sido un largo periodo de silencio de parte de Dios. Y eso es interesante, hermanos, porque en nuestra vida, en la vida cristiana, nosotros también vamos a enfrentar momentos en los cuales Dios guarda silencio y no nos responde, no nos habla, no nos da indicación ninguna. Y es más, igual que Daniel, uno no encuentra para qué es útil. Porque, oiga, la juventud de Daniel, y digamos sus 20 años, esa fue la época de oro de Daniel, porque Nabucodonosor lo exaltó, él interpretaba sueños, la gente lo respetaba como un hombre sabio que tenía el Espíritu de Dios sobre él. Y entonces Daniel quizá pensó, bueno, si a mis 20 he llegado tan alto dentro del reino y Dios me ha usado tanto, ¿qué va a ser en el futuro? ¿Pero qué fue ese futuro? Nada. Nada. Silencio total. No lo llamaron más. No hubo más necesidad de sus servicios. Dios no decía nada. No tenía nada que hacer para la obra de Dios. Entonces, cuando entramos nosotros en esos momentos en los cuales Dios guarda silencio para nosotros. Él está haciendo su obra, pero con otras personas, pero para nosotros, Él no tiene una palabra. Él está en silencio. ¿De qué sucede cuando llegamos? Bueno, varias cosas, hermanos. Primero, debemos entender que a todos en algún momento de nuestra vida cristiana nos corresponderá también vivir momentos de silencio como ese. Primero Dios, no vayan a ser tan largos como el de Daniel, ¿verdad? Pero tal vez vamos a tener periodos, ¿qué le digo? De 3, 4 años, algo así. Y yo no digo que usted se aparta del Señor o que deja de ser hijo de Dios, no. Usted sabe que es un hijo de Dios, sabe que el Espíritu del Señor está con usted, usted sigue yendo a la iglesia, sigue leyendo la palabra, pero parecería como que Dios no tiene para usted algo que decirle. Entonces, lo primero es saber que eso ocurre. Ocurrió con Elías, ocurrió con Daniel, ocurrió con muchos otros hombres de Dios. Entonces, no sería extraño que ocurriera también con nosotros, pero eso, hermano, no significa nada. Es decir, no significa que Dios esté enojado con usted. No significa que usted ha cometido quizá un pecado terrible y que por eso Dios le ha dado la espalda y que ya no le quiere hablar. Porque nada de eso había ocurrido con Daniel. Entonces, cuando llegan esos momentos, que ya le dije, lo primero es saber que van a llegar. Tal vez usted haya vivido momentos como ese. Cuando eso ocurre, hay dos maneras como uno puede reaccionar ante el silencio de Dios. Uno es que la persona se da por vencida y entonces cree que Dios le ha olvidado, cree que Dios no le escucha,
cree que, o incluso que Dios le ha rechazado. Hace unos meses, hermanos, bueno, antes de eso, un par de años atrás, conocí a un niño, un jovencito que anda, bueno, en ese momento él andaba como por sus 14 años, había de andar ya por 16. Y de repente él dejó de llegar a la iglesia. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué le pasaba? Y entonces, después él no quería decirme, pero al final me dijo. Entonces él me decía, yo le pedí a Dios que me respondiera y no me respondió. Yo le rogué, le lloré tener una respuesta de él y no me respondió. Entonces me dijo él, Dios se ha olvidado de mí. Entonces yo no le intereso a Dios, no le importo a Dios. Entonces me dijo, si yo no le importo a Dios, entonces yo no tengo nada que hacer dentro de la iglesia. Y me dijo, yo sigo creyendo en Dios, pero yo no puedo decir, me dice, que yo soy un servidor de Dios. O sea, porque no iba a la iglesia, no iba a ninguna célula, no participaba, nada. Ya no ora, ya no lee la Biblia, nada. Él es alguien que se dio por vencido. Entonces yo le decía, bueno, pero lo que pasa es que no has entendido, Dios tiene un propósito. Y él me dijo, bueno, tal vez hay un propósito, pero ya no me interesa, me dice. Ya es demasiado tarde, porque cuando me interesaba, él no me dijo nada. Y yo le dije, bueno, pero lo que ocurre es que nosotros no podemos forzar a Dios. Y le dije, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros somos los que estamos al servicio de Dios. Y él me dijo, yo entiendo eso, me dice, yo sé que Dios no está a mi servicio y no está para que me complazca mis caprichos, pero ya no me importa, me dijo, ya no me interesa eso. Bueno, hasta ahora él no ha querido volver a la iglesia. Dios le va a dar una buena revolcada y así va a volver. Claro, es el camino que le queda, ¿no? Bueno, pero le cuento esta historia porque ese es un ejemplo de alguien que se da por vencido. Y así hay muchas personas que quieren que Dios les hable, pero hay momentos, repito, en que Dios nos somete a su silencio. ¿Por qué razón? Porque vea, en el silencio de Dios es donde nosotros maduramos. Ahí es donde crecemos verdaderamente. Cuando nos quedamos solos. Esto yo lo aprendí, hermanos, al principio de mi vida cristiana. Yo llegué al evangelio a los 17 años. Y yo le podría decir que más o menos el primer año de mi vida cristiana, Dios me hablaba a cada momento. Me hablaba a través de las predicaciones, me hablaba a través de los hermanos y hermanas que profetizaban. Incluso el pastor de la iglesia, recuerdo que me aconsejaba, me explicaba, me enseñaba cosas. Eso fue, le digo, como el primer año después de mi conversión. Pero después de eso, yo sentí que todo eso desapareció. Que yo iba a la iglesia, escuchaba predicaciones, algo aprendía, pero yo no sentía que el Señor me estuviera hablando. Ya no hubo profecías, ya no hubo personas que me dijeran, hermano, el Señor me dijo algo para usted. Y ni el pastor tampoco ya no platicaba conmigo. Y entonces yo comencé a sentir como una soledad. Yo al principio no sabía que eso era exactamente, pero yo sabía que algo estaba pasando. Pero como eso siguió y siguió y siguió y siguió, no sé, por varios meses, llegó un momento en que yo entendí y dije, bueno, ya sé lo que pasa. Y es que Dios ya no me habla con la frecuencia que lo hacía al principio. Entonces, como yo era nuevo en la fe, entonces fui y platiqué con el pastor y le dije, hermano, le dije, ¿qué será? Le dije yo, que cuando yo estaba recién convertido, el Señor me hablaba cada momento.
Varias veces por semana Él me estaba hablando por profecías, por sueños, a través de la predicación, hasta por los cantos. Pero ahora le digo, ya pasaron meses y Él no me habla. ¿Por qué? Le dije yo. Y Él me dijo, por eso, me dijo. ¿Cómo que por eso? Por eso. Usted lo ha dicho, me dijo. Cuando yo era recién convertido, Dios me hablaba con frecuencia. Por eso le hablaba. Porque usted era un recién nacido en el Señor. Era como un niño. Entonces Dios tenía que estarle hablando a cada momento. Pero ya no, me dice. Ya tiene usted más de un año de estar en la iglesia. Entonces usted ha madurado. Tiene que aprender a caminar por usted solo, me dijo. Y yo le entendí al hermano. Le entendí y dije, está bien, entonces quiere decir que de aquí en adelante así es la cosa. Sí, me dice, así va a ser. Y así fue. Yo le digo, hermano, nunca he vuelto a tener en estos ya, ¿cuántos son? 35 años de estar en el Evangelio. Y que no he vuelto a tener un periodo así que Dios me hable con la intensidad de al principio. ¿Pero por qué? Porque ya no soy un bebé en el Espíritu. Entonces, igual, así hay momentos en nuestra vida. Pero sabe, en ese aparente silencio de Dios, es donde Dios le hace madurar a uno. Ahí es donde la fe se desarrolla. ¿Usted ha tenido oraciones que Dios no le contesta? No le dice ni sí ni no. No le dice nada, simplemente no hay respuesta. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Peticiones que yo le hacía con todo el corazón. Y le digo, no le estoy hablando de cosas malas o egoístas, sino que peticiones de servicio, de quererle servir a Él. Y esa era la experiencia exactamente. Cero respuesta. O sea, como que si no había cielo, como que si no había Dios, como que si no estaba oyendo. Y yo a veces le decía al Señor, dime, aunque sea sí o no, pero dime algo. Y nada, silencio. ¿Y sabe qué hacía yo cuando había silencio como respuesta de Dios? Entonces yo decía, tengo que esperar. Pero ahí cuando uno toma esa decisión y dice, tengo que esperar, y mientras tanto seguir sirviéndole, amándole, y aunque yo no sepa hacia dónde voy, qué es lo que quiere, y aunque Él no me dice nada, y el que guarda silencio, de seguir adelante, usted continúa madurando, 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 madurando. Así es. Y sabe esto, esas oraciones de las cuales nunca tuve respuesta, hasta hoy no la he tenido. Han pasado décadas y no las he tenido. Pero ¿sabe qué ha ocurrido? Ahora yo entiendo porque Él no me respondió. Pues él nunca me lo dijo. Nunca me dijo ni sí ni no. Nunca me dio respuesta. Nunca. No lo ha hecho en todas estas décadas. Pero ahora yo entiendo. Y yo digo, Dios tenía razón. Y es más, digo, estuvo bien que Él guardara silencio, porque al guardar silencio, eso me hizo caminar, me hizo madurar. Y precisamente porque uno continúa creciendo, es que uno llega a entender por qué es que Él no responde. Entonces le decía que cuando llegan los silencios de Dios, uno podía reaccionar o rindiéndose, como el jovencito que le conté. Pero la otra opción es la de Daniel. Igual, hermano, Daniel era humano. Y en todos esos 30 y tantos años, ¿qué cree usted que pensó él? Quizá pensó todo lo que nosotros como humanos también pensamos. Quizás él dijo, qué chiquito mi ministerio,
ya se acabó. O quizá ya Dios no me va a usar. O quizá ya Dios se olvidó de mí. O quizá era la voluntad de Dios que yo volviera a Jerusalén, porque Daniel es llevado en la deportación. Pasan los 70 años de deportación, porque ahí puede ver usted en el siguiente capítulo que él le comienza a servir a Darío. Y Darío ya es el imperio medo-persa. Es decir, que la deportación terminó hace años. Pero Daniel no regresó a Jerusalén, él es de los que se quedó en Babilonia. Entonces quizás él se preguntaba, quizás debía haber regresado. Y no lo hizo. Entonces podían venir pensamientos: quizás Dios me ha abandonado, quizás Dios no me quiere, quizás Dios tiene hijos favoritos. Y usted puede ver que hay otros que como que Dios les dice todo, ¿verdad? Y dice: el Señor me dijo esta mañana que viniera a la iglesia. El Señor me dijo que desayunara leche. Y entonces uno dice: Dios mío, si este está en permanente comunicación con Dios. O sea, Dios le dice a qué hora se va a levantar, qué se va a vestir, qué tiene que hacer, qué va a ir a comprar. Porque es gente que así habla: el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me impulsó a tal cosa, y entonces el Señor estuvo en mí. Me acuerdo una vez una hermana que le agarró un ataque de risa, pero de verdad, un ataque como de 1 hora, y pasó riéndose y riéndose y riéndose y riéndose y riéndose y riéndose. Y bueno, hubo gente que hasta empezó a pensar que estaba ebria. Alguien había contado una broma en una comida y él le dio risa y siguió riéndose y riéndose y riéndose y riéndose y riéndose. Y yo la vi, hermano, y no paraba de reírse y no podía ni hablar. Pero cuando lograba detenerse un poco decía: no estoy borracha, no estoy borracha, y seguía riéndose. Bueno, lo que le quiero decir es que al día siguiente la volví a ver y andaba tranquila. Y ¿sabe lo que me dijo? Ay, me dice: es que ayer no podía ni hablar porque el espíritu me produjo tanta risa. Ahora era el espíritu. Hay gente que así habla y uno dice: bueno, el espíritu le cuenta chistes, el espíritu le dice cómo vestirse, el espíritu le dice si se pasan la calle o no, el espíritu les dice la casa que van a comprar, la ropa que se van a poner, los zapatos que van a estrenar. Total que Dios les está hablando mañana, tarde y noche. Y a usted pues yo tengo ratos de que no oigo a Dios. Así se sentía Daniel. ¿Qué le lleva a pensar? Entonces Dios tiene favoritos. Pero Daniel no fue así, sino que él, esta es la clave, hermano, él tenía fe y amaba a Dios, no porque Dios le hablara, no porque Dios lo usara. Él tenía fe y amaba a Dios por ser Dios quien es, nada más. Entonces, él lo seguía amando. Entonces, en todos esos años, él maduró de tal manera que cuando se oyó la voz que dijeron: necesitamos a Daniel, ¿alguien sabe dónde está Daniel? No, saber quién será ese señor. Entonces, no, pregúntenle a los viejitos. A los ancianos les preguntaban: Daniel, sí, Daniel, por allá, hasta que lo hallaron. Y dijeron: Daniel, el rey dice que vayas. Y dijo Daniel: otra vez. Bueno, yo voy, pero ya ni me acuerdo dónde queda el palacio. Ya había pasado tanto tiempo. Pero llega delante del rey. Y cuando llega delante del rey, Daniel viene preparado. Entonces el rey le dice: si me descifras lo que dicen las palabras, te voy a dar un vestido de púrpura, un vestido carísimo, y te voy a poner un collar de oro en tu cuello. Y Daniel le dijo: mira, tus regalos ahí se los das a otros. Pero para hacer eso, hermano, ahí se necesita tener madurez. Para eso se necesita tener crecimiento, porque cualquiera, hermano, cualquiera cede ante
ofrecimientos. Mire, hace poco yo me quedé asustado porque un hermano de bastante confianza, y sé que no me miente él porque ya es un hermano mayor, no tiene por qué mentir, pero él me mencionó algunos pastores, no de nuestra misión, sino que de otras iglesias, que tienen salario de un partido político. $1,200 mensuales les pagan. Y usted sabe que ese dinero en El Salvador es dinero, ¿no? Para que jalen a la gente de las iglesias a favor de ese partido político. Entonces, vea qué fácil es, hermano. Pero ¿sabe por qué ellos ceden tan fácilmente? Cualquiera, porque $1,200 mensuales caen bien a cualquiera. No es por eso. Es porque no han estado en el silencio de Dios. Entonces, no han crecido, no han madurado. Por eso Daniel fue capaz de decirle: mira, ese es tu vestido y ve a quién se lo das, y el collar, ve a quién se lo das. A mí lo que me interesa es decirte lo que Dios quiere que te diga, y yo te voy a explicar lo que dicen las palabras. Y se lo digo, las palabras significan que ha sido pesado, ha sido hallado falto, y por lo tanto el Señor te quita el reino y se lo va a dar a otro. Y entonces Belsasar, admirado, dijo: a este hombre lo voy a hacer grande dentro de mi reino. Y Daniel dijo: no, muchas gracias, si tu reino hoy se termina. Y efectivamente dice la Biblia que esa noche Darío atacó y destruyó el reino y mató a Belsasar. Se acabó el reino. Pero Daniel quedó, y Darío le tuvo gran aprecio a Daniel. Después es cuando viene ya el episodio de Daniel en el foso de los leones. Pero ya Daniel ya tiene como 60 años, hermano, ya es un anciano. Pero ¿y ese viejito cómo lo van a mover? Si por eso es que cuando sus enemigos dijeron: busquémosle a este viejo a ver qué le llamamos de malo, y dijeron: vos vas a investigar a ver si tiene otra mujer, y vos vas a investigar a ver si está robando, y vos vas a investigar qué trabajos hace. Total que todos se fueron a investigar a ver qué le llaman de malo. Y cuando regresaron, dijeron: bueno, reportes, ¿cuántas mujeres tiene? Ni una, si es eunuco. ¿Y cuánto está robando? Nada, si ni siquiera cobra. Limpio. Entonces ellos dijeron: no vamos a hallar nada de qué acusar a este hombre, a menos que lo pongamos en una situación en donde tenga que escoger entre obedecer a Dios y obedecer al hombre. Y eso es lo que hicieron. Pero hermano, hicieron un decreto que por un periodo de tiempo nadie podía orar a ningún otro Dios, sino solo al rey, que era Darío. Y fue ley. Cualquiera diría: bueno, solo son 3 meses. No importa, no oro estos 3 meses y me salvo, y al 4.º mes oro. No hay problema. Para cualquiera que no ha crecido, que no ha estado en el silencio de Dios, hace eso. Pero Daniel dijo: a mí me van a venir con historias. Y abría la ventana y oraba en dirección a Jerusalén y levantaba las manos: Padre, yo te alabo, yo te adoro. Y sus enemigos sabían que él no iba a cambiar, y no cambió. Entonces lo llevaron delante de Darío, y Darío ahí se dio cuenta que él mismo había caído en una trampa, y le dijo: ay, Daniel, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le dijo Daniel: rey, usted no se preocupe, usted tíreme a los leones, que Dios sabrá qué hacer conmigo. Y le dijo Darío: lo siento, pero no tengo opción. Y lo arrojaron y cerraron el foso de los leones. Y al día siguiente Darío se levantó temprano y preguntó, y le dijo: Daniel, tu Dios al que sirves tan fielmente te ha podido librar. Y Daniel le dijo: por supuesto que sí, aquí estoy con vida. Pero vea lo que
Darío le dijo, el Dios al cual sirves fielmente. Ese es el punto, hermanos. Que aunque tengamos el silencio de Dios, sigamos siendo fieles a nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, usted sabe que se predica un evangelio en donde Dios está a nuestro servicio. Entonces dice, si estás enfermo Él te va a sanar, si se te fue la mujer te va a traer otra, si no tienes novia te va a traer una, si no tienes novio ya te va a conseguir Dios, si no tienes casa Dios te va a dar, si estás triste Él te va a dar alegría. Y entonces todo como que Dios tiene que darnos a hacer. Así nos presentan a Dios, pero nunca nos van a presentar un Dios que nos va a dejar 30 años esperando, abandonados. Pero ese es el Dios de Daniel. Hay gente que dice, yo quiero, Señor, que me des sabiduría como Daniel. Ah, bueno, dice Dios, entonces 30 años de silencio. Pero no lo aguantan. No lo aguantan. Al mes ya están llorando. Ya están diciendo, no, si Dios no me quiere, Dios no existe, mejor soy ateo. Entonces, ¿por qué no dijiste que quería ser sabio, pues? Entonces, hermanos, son momentos de Dios, tratos de Dios, en donde Él lo que está haciendo nos está haciendo crecer. Es que Dios está preparando algo para nosotros, pero no solo está preparando lo que nos va a dar, sino que nos está preparando a nosotros para recibir eso que Él nos quiere dar. Y para eso necesitamos pasar por esas noches del alma de silencio de Dios, que Él no nos habla, no nos contesta, no nos dirige, no nos orienta, no nos usa. Mire, hace poco un hermano hablaba conmigo, él ya tiene, creo que me dijo 48 años, y él me dijo, hermano, toda mi vida, desde joven, me dice, he servido al Señor, y mi deseo siempre fue servirle a Él, ser un ministro del evangelio. Me dice, pero ya llegué a los 48 y Dios no me ha llamado. Y me dice, yo estoy preocupado porque me dice, a mi edad todavía podré servirle al Señor, o me olvido de esto. Claro, yo no le puedo decir a él si Dios lo va a usar o no lo va a usar, ¿verdad? Dios se lo tiene que decir a él. Pero él dice que no le ha dicho nada. Entonces significa que Dios lo ha tenido en un silencio. Pero ¿cuál será el propósito con él? Yo no sé, hermano. Pero que tiene un propósito, Dios lo tiene. Y eso le dije yo al hermano. Usted siga adelante, usted siga con su deseo, usted esté atento, esté esperando eso que Dios no le ha dicho en todos estos años, desde que era joven y hoy ya tiene 48. Sígalo esperando, porque va a llegar. ¿Qué le va a decir? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que todos estos años no son perdidos. Dios lo ha estado formando a él. Y Dios también te está formando a ti. Cuando piensas que Dios te olvidó, cuando piensas que Dios no te habla, cuando piensas que Dios tiene favoritos y que tú no eres de ellos, en realidad Dios está trabajando en tu vida para que seas mejor, para que crezcas. Así que por eso le podemos decir al Señor, Señor, aunque no oiga tu voz, aunque no vea tu luz, aunque esté pasando por un valle de sombra, pero yo sé que hay un plan que tienes para mi vida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y así, hermanos, con nuestros ojos cerrados, yo quiero ahora finalizar con una oración. Pero antes de hacer la oración, yo quiero también invitar, si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra y de alguna manera Dios le ha hablado, tal vez usted